Buenos días, hermanos. Vamos a abrir la escritura en el Salmo 91. Salmos 91. Dice así la palabra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Bueno. En el año 1665 aconteció un gran evento en Inglaterra, un evento que marcaría la vida de miles de personas de ahí en adelante. A este evento se le conoce como la Gran Plaga. Este evento llevó a la quinta parte de toda la población de Inglaterra a la tumba. En Londres fue donde aconteció esta situación. Y muy probablemente fue a la luz de ese evento cuando vino el predicador Carlos Spurgeon y al ver el Salmo 91, él dijo lo siguiente: quien sea capaz de vivir en el espíritu de este Salmo, jamás conocerá lo que es sentir miedo. Aunque todo Londres se convirtiera de nuevo en un inmenso hospital y los ataúdes se apilaran en los cementerios. Nos encontramos ante un salmo verdaderamente majestuoso y sublime, el Salmo 91. Y es tan conocido para nosotros y aún para la gente ni siquiera creyente, que puede llegar a perder un poco su asombro. Por lo que mi intención en esta mañana es que podamos ver este salmo de una manera renovada, que volvamos a tener este asombro de este salmo. Pero antes de empezar con el primer versículo, quisiera hablar respecto al autor de este salmo y la ocasión en que se escribió. Como podemos ver en nuestro salmo, a diferencia de otros, no tiene ningún título inspirado. Por ejemplo, hay otros salmos que viene el nombre del autor. Los de Asaf regularmente vienen su nombre, pero aquí no viene nada. Pero aquí voy a acudir a la historia. ¿Qué es lo que se ha creído a lo largo de la historia respecto al autor? Bueno, básicamente podemos decir que hay dos candidatos que se han propuesto a lo largo de la historia para este salmo. El primero de ellos es el rey David. ¿Y por qué se piensa que fue él? Bueno, en la versión conocida como Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, la versión que citó el Señor Jesucristo, que citaron los apóstoles, ahí sí viene un título. Ahí viene el título Alabanza de canto a David.
Por eso es que se piensa que fue él. Otros dicen que ese título se añadió más adelante, en fin. El segundo candidato que tenemos para este salmo es Moisés. Y también aquí podríamos preguntarnos, ¿por qué Moisés? Bueno, en la tradición judía, ¿qué es lo que hacían ellos cuando leían un salmo y no veían al autor? ¿Quién era el autor? Ellos aplicaban este método, por decirlo así. Ellos atribuían el autor del salmo al autor anterior, que en este caso sería Moisés. El Salmo 90 lo escribió él. Pero sea David o sea Moisés el autor de este salmo, aquí lo que nos importa destacar es esto, que tanto como el uno y el otro conocieron lo que es estar en guerras militares. Ellos saben lo que es lo que describe el salmo. Ellos saben lo que es mantener un escudo, saben lo que es ver volar una flecha o una saeta, como aquí lo traduce. Saben lo que es una espada peligrosa. Ellos conocen todas estas cosas. Ambos estaban en ese contexto militar. Y esa es la idea aquí. Por eso es que se describe de esta manera el Salmo. Ellos veían las guerras que pasaba el pueblo de Israel con otros pueblos y veían asombrosamente la mano de Dios guardándolos, librándolos, protegiéndolos de la flecha, protegiéndolos de la espada. Y ellos llegaron a esa convicción. La mano de Dios está con nosotros. Por eso es importante aquí que sea uno o el otro, cualquiera de los dos es un excelente candidato para hablarnos de la protección de Dios, para hablarnos de estas bendiciones. Y teniendo esto presente, voy a estructurar este salmo con 3 puntos. El primer punto será la protección de Dios, del versículo 1 al 13. El segundo punto, el compromiso de Dios, de los versículos 14 al 16. Y el último punto de este salmo, Cristo en el salmo. Comenzando con nuestro primer punto, la protección de Dios, de los versículos 1 al 13. Dice el versículo 1 de nuestro salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí se nos está hablando de una clase de creyente, un tipo de creyente. Estas bendiciones que vemos aquí las experimentan más de cerca un tipo de creyentes. ¿Cuál es ese creyente? Bueno, aquí lo dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que conoce lo que es estar ahí. Este creyente es el que puede experimentar más de cerca lo que es ver la mano de Dios tan palpable en su vida, su protección, su cuidado. Pero podríamos preguntar naturalmente, bueno, ¿y qué significa habitar al abrigo del Altísimo? Es decir, todos quisiéramos ser esa clase de creyentes que pueden vivir tan de cerca, tan palpablemente la protección de Dios. Y permítanme ofrecer esta respuesta esta mañana. ¿Qué significa habitar al abrigo del Altísimo? Bueno, la Biblia King James en inglés lo traduce de la siguiente manera esta frase. Habitar al abrigo lo traduce de esta manera: en el lugar secreto del Altísimo. Y esa es la idea que se nos quiere transmitir aquí. Un lugar secreto, un lugar oculto. Inclusive, en el hebreo, esta misma expresión, habitar al abrigo, se aparece en varias partes, pero en específico voy a citar una parte. Primera de Samuel 19:2, yo voy ahí si gustan. Así lo traduce. Dice: y dio aviso a David, Jonatán está hablando con David, diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana, y aquí está la expresión, y estate en lugar oculto y escóndete. Aquí está la misma expresión en el hebreo que se usa en el Salmo 91. Bueno, ¿qué quiere decir entonces? Bueno, quiere decir básicamente esto. La persona que disfruta de las bendiciones de este salmo más de cerca, que puede ver más palpable la mano de Dios en su vida, protegiéndolo, guardándolo, es el hombre que conoce el lugar secreto. Es el hombre que sabe lo que es estar en la presencia de Dios. Es el hombre que ha puesto su refugio en Dios en aquel lugar. Es el hombre que sabe lo que es derramar sus lágrimas en oración y esperar en Dios.
Es el hombre que ha conocido ese gozo y esa paz en silencio cuando nadie lo ve, cuando está frente a su Dios. Es el hombre que puede permanecer en pie ante cualquier prueba, ante cualquier situación firme, porque sabe lo que es doblar sus rodillas en la presencia de Dios. Es este hombre que sabe esperar en silencio a Dios. Es el hombre que ha ganado 1001 batallas en oración. Ese es el hombre que puede disfrutar y ver más de cerca estas bendiciones. Y podríamos hacernos una pregunta como cristianos, ¿no? Porque si somos sinceros, muchas veces somos débiles en ir al lugar secreto, buscar a Dios, en la intimidad, en la oración. Podríamos decir, ¿por qué este hombre es tan aferrado a este lugar secreto? ¿Por qué continuamente está ahí? ¿Por qué está ahí él y no cede? Bueno, yo supongo que es porque en el versículo 2 dice que él puso su esperanza en Dios, porque en el versículo 9 ha puesto a Dios como su habitación, como su refugio, o aún porque en el versículo 14 él ha puesto su amor en Dios. Y incluso la palabra amor aquí en el hebreo da la idea de desear algo fervientemente, un gran anhelo por algo. Por eso es que este hombre puede estar ahí continuamente, porque él sabe que no puede lograr nada sin su Dios, porque él sabe que por la más mínima situación estaría ya quebrantado, sin esperanza, si no fuera por su Dios. Este hombre sabe que nada puede ser separado de él. Por eso su lugar de refugio es pronto acudir a ese lugar secreto. Por eso es que él está ahí continuamente. Él ha hecho ahí su habitación. Y hermanos, esta primera sección del Salmo es un ánimo que se nos da, una exhortación y una motivación para que podamos estar en ese lugar secreto, para que sigamos ahí. Si estamos haciéndolo, pues para que sigas. Y si no, para que vuelvas ahí. Muchos de ustedes conocen el lugar secreto y saben de lo que les estoy hablando, otros no. Pero permítanme describirles qué es para el cristiano estar en este lugar secreto. ¿Qué es para el creyente? Bueno, entrar en el lugar secreto en oración es como si pudiéramos volver nuevamente al Edén y en medio del Edén ver el árbol de vida, nuestro árbol de vida, ver a nuestro Cristo ahí esperándonos cada mañana para tener comunión con Él. Venir al lugar secreto es venir a los pastos verdes, a las aguas de reposo para descansar nuestras almas, para ser pastoreados por nuestro Cristo. Venir al lugar secreto, de acuerdo al libro mismo de Hebreos, es entrar a la adoración celestial. Imaginen eso. Es como si pudiéramos por un momento subir los escalones a la sala celestial, donde está de este lado los coros de ángeles y aquí también, y pudiéramos unirnos juntos a esa gran iglesia a adorar a nuestro Dios. Eso es venir al lugar secreto. Acudir a este lugar es como si pudiéramos ser como María, venir cada día a los pies de nuestro Cristo para escucharlo y estar con Él. Mi deseo es que anheles estar en este lugar secreto. Y a los que viven de esta manera, en este lugar secreto, es a los que se les promete que van a palpar, van a experimentar más de cerca lo que son las bendiciones de este salmo. ¿Y qué bendiciones son? Bueno, vamos a leerlo del versículo 2 al 13. Dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Todo este cúmulo de maravillosas bendiciones, promesas, las podemos resumir básicamente en esto.
se promete para el hombre que habita en lo secreto que su misma seguridad, su misma protección, su mismo escudo, su misma espada, el que va a estar peleando sus batallas y cuidando su retaguardia, va a ser el mismo Dios. El mismo Dios promete su presencia protectora, palpable, realmente palpable, para el que habita en el lugar secreto. Y permítanme describir un poco cómo aquí se nos presenta la protección maravillosa de nuestro Dios. Aquí el autor usa ciertas figuras que nos ayudan a entender un poco cómo Dios protege a su pueblo. Por ejemplo, se nos presenta en el versículo 1 se nos presenta a Dios como un abrigo en el cual nos podemos refugiar ante los sufrimientos fríos de esta vida. También se nos presenta a Dios como una gran sombra que nos puede dar alivio en las peores aflicciones. También se nos presenta a Dios como un castillo en el cual nuestra alma está refugiada, una fortaleza que nada ni nadie puede entrar. Aunque trataran de romper la puerta en ese castillo, las aflicciones, las angustias, tal o cual enemigo, no van a poder. Ahí está segura nuestra alma. Ahí podemos descansar. Dios es nuestro castillo. También se nos presenta tiernamente. Dice que estaremos debajo de sus alas. ¿Qué imagen es la que se nos está dando aquí? Se nos está dando la imagen de un ave que tiene tanto cuidado a sus polluelos que los arrastra hacia ella para guardarlos bajo sus alas y que nadie los toque. Bueno, nosotros, los que vivimos en ese lugar secreto, estamos anidados como esos polluelos bajo la sombra de las alas de nuestro Dios y de verdad nadie puede entrar ahí, de eso estamos seguros. También se nos presenta a nuestro Dios como nuestro escudo en medio de las batallas. Aún de los lados donde no podamos ver dónde va a llegar la flecha, dónde va a llegar la prueba, la aflicción, la caída, esta tentación, etc. Dios sí lo ve. Y Él es ese escudo que cubre cada ángulo. En Él estamos perfectamente seguros, aun cuando descansamos, aun cuando vamos mal, Él sigue siendo ese escudo. También se nos presenta como esa espada que definitivamente va a hacer que caigan todos los enemigos. Él gana nuestras batallas. Se nos presentan de estas maneras la protección preciosa de nuestro Dios. Y si esto ya es demasiado maravilloso, hermanos, pasemos con esto a nuestro segundo punto, nuestra sección, que es el compromiso de Dios, de los versículos 14 al 16, y vamos a leerlos. Dicen: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta sección es demasiado especial en estos salmos. Pasa incluso algo que no es tan frecuente. Aquí es Dios mismo hablando en primera persona. Vean cómo va desarrollándose el salmo. Primero se habla en tercera persona, el que habita. Luego más adelante se habla en segunda persona, has puesto a Jehová que es mi esperanza. Y ya después es Dios mismo hablando. Es un progreso aquí. Es tan seguro este salmo, va de menos a más. Aquí ya tenemos Dios mismo afirmando, como si Dios dijera, todo esto que acabo de decir en el salmo este salmista, yo digo amén, así es. Aquí Dios está afirmando estas promesas maravillosas. Aquí se dan estas 6 promesas, por ejemplo, cuando nos dice desde el versículo 14 que Dios nos va a librar, que ciertamente Él también nos pondrá en alto, que Él nos va a responder cuando lo invoquemos, que Él va a estar con nosotros en la angustia, que ciertamente nos va a glorificar, que nos va a saciar de larga vida, etc. Estas promesas se les regalan a los creyentes que están viviendo ahí, en ese lugar secreto. Ahora, aunque todo esto es maravilloso, quisiera enfocarme básicamente solamente en mencionar dos en específico, cuando aquí dice, con Él estaré yo en la angustia. Miren qué diferencia hay en este salmo, qué contraste hay. ¿Qué pasa cuando el cristiano se encuentra normal en su vida? Es decir, sí, las luchas diarias, pero en un estado tranquilo. Bueno, en el versículo 11 nos dice que Dios manda a sus ángeles para que nos estén cuidando.
Pero vean este contraste. ¿Qué pasa cuando el cristiano, un hijo de Dios, sufre? Cuando sufre y está en angustia. Aquí ya no nos dice que Dios manda a sus ángeles. Aquí dice nuestro versículo 15, con Él estaré yo en la angustia. Ese es un contraste adrede, a propósito, que se está viendo. Cuando uno de sus preciosos hijos o hijas entra en angustia, entra en aflicción, en un desánimo, es como si Dios mismo dijera a sus ángeles, a un lado, yo me voy a encargar, es mi hijo y yo voy a cuidar de él, está sufriendo. Permítanme ponerlo en las palabras de un autor. Es una cita un poco larga, pero vale la pena. Voy a leerlo para ustedes. Este autor habla de esta parte de que Dios va a estar con nosotros en la angustia, y él lo dice de esta manera, y cito: aquí habla Dios de nuevo, y lo hace como lo haría una dulce madre con su hijo enfermo. Mientras el bebé está saludable, no tiene reparo de dejarlo en manos de una niñera, pero cuando está enfermo, lo cuida personalmente y le dice: dedícate a otros menesteres, yo misma vigilaré y cuidaré al niño. Y si se escucha el más leve gimoteo, vuela hacia la cuna, toma al niño en sus brazos, lo besa con sus labios y deja caer una lágrima sobre su rostro y le pregunta: hijo de mi alma, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo aliviar tu dolor y aminorar tus sufrimientos? No llores, porque me rompes el corazón. Son los brazos de tu madre los que te abrazan. Es el regazo de tu madre en el que reposas. Es la voz de tu madre la que habla. No temas. Es tu madre la que está contigo. Así es también como habla el Señor a sus hijos cuando se encuentran afligidos. Estaré con Él en la angustia. No hay madre que pueda igualar la empatía de Dios para con su pueblo que sufre. No, aun cuando el amor que haya habido en el corazón de todas las madres que ha existido en el mundo pudiera concentrarse en un solo corazón de una sola madre, no alcanzaría a poder compararse con el amor de Dios para con su pueblo, no más de lo que una luciérnaga pudiera compararse con el sol a mediodía. Oh, qué frase tan deleitosa: estaré con Él en la angustia. En otras ocasiones Dios deja a sus hijos en mano de sus ángeles, pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91, 11 al 12. Pero cuando sufren, cuando están en medio de la aflicción, dice a sus ángeles: haceos a un lado, yo me ocuparé personalmente, estaré con ellos en la angustia. Él está a su lado, cual médico a la cabecera y enfermera asignada en el dolor y en la enfermedad. Su fuente de fortaleza en la debilidad, su guía en la dificultad, su calmante para el dolor y su esperanza de vida ante la muerte. Esta es la clase de protección que Dios da a sus hijos. Estas son las promesas que Dios hace: estar con nosotros en la angustia y protegiéndonos. Vean cuán grandes son las bendiciones del que habita en lo secreto. Pero teniendo esto presente, pasemos al último punto: Cristo en el Salmo. Y bueno, creo que de manera muy general podríamos ver a Cristo, o el ejemplo de Cristo, de diferentes formas aquí. Por ejemplo, aquí se nos describe al hombre que está viviendo en lo secreto, en la intimidad con Dios. ¿Qué mejor ejemplo que Cristo? Cuando lo vemos simplemente en los evangelios, cómo se apartaba a orar toda la noche para trabajar todo el día siguiente para Dios. Eso es vivir en el lugar secreto. Cuando vemos que su comida y su bebida era hacer la voluntad de Dios, eso es morar en el lugar secreto. Si queremos ver cómo vive este hombre, solo tenemos que mirar a Cristo. Él es este hombre del Salmo 91. Otra manera de mirarlo aquí es que también Cristo es este Dios protector. Él es el que protege a su pueblo hasta el final. No solo de guerras físicas, no solo de flechas volando, sino aún de sus tentaciones, aún de las caídas, aún de los dardos del diablo. Cristo los está guardando y no va a perder a ninguno. Su protección es segura. O como Él mismo lo dijo: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Así que, hermanos, este es un gran ánimo para acudir a Cristo. Pero una última manera en que lo podemos ver es muy clara, cuando al final dice: y le mostraré mi salvación. ¿Dónde vemos eso más claramente?
Ustedes saben la respuesta. ¿Dónde es que en medio de nuestra angustia por nuestro pecado pudimos encontrar la salvación? La salvación resplandeció como un sol en medio de nuestra angustia. Fue en la cruz del Calvario. Ahí vemos la salvación. Todas mis iniquidades, mis maldades, puestas sobre el inocente, sobre el que nunca se entregó al pecado, puestas sobre Él. Como si Él hubiera sido el mentiroso cuando fui yo. Como si Él hubiera sido el ladrón cuando lo fui yo, el adúltero, el perverso. Él fue castigado como el culpable. Nosotros somos como Barrabás. ¿Quién merecía ser condenado? El malvado Barrabás, pero salió libre y Cristo fue el que llevó la pena. Somos como Él. Nosotros merecíamos el juicio de Dios y en vez de eso Cristo tomó nuestro lugar, murió por nuestros pecados, nos salvó de la ira de Dios y resucitó entre los muertos. Y amigo que estás sin Cristo, si en esta mañana tú te arrepientes y pones tu fe en Él, serás perdonado y salvado. Yo mismo te insto, no tardes más. No tardes más en venir a Cristo. Mira, cuando estás escuchando el Evangelio, como un autor enseñó, si tú no respondes con el tiempo, te vas endureciendo más. Tú no sabes si llega un día en que Dios ya no va a tocar más la puerta. No lo tomes esto como un juego. Si ahorita estás escuchando, no estás tan endurecido de verdad, ven a Cristo. Más adelante no sabes si estarás tan endurecido que ya no vas a acudir jamás. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y hermanos, teniendo este gran refugio, a este Dios protector, sigamos adorándolo por estas bendiciones. Amén.